los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minjersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra el barro. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Atención a los amantes del teatro. Una muerte compartida te sumerge en la intriga de secretos familiares mientras reflexionamos sobre la diversidad y la aceptación. Una muerte compartida. Todos los lunes 20-30 horas en el Teatro El Tinglado. Mario Bravo 948. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos, Yené Loza? Romeo. Hoy tenemos una fecha de intensidades muy evocativas. 40 años del 30 de octubre del 83. A veces parecía aburrido escuchar decir de consolidación de la democracia, pero la realidad siempre nos obliga a repensar esa actualización, ¿no? Es decir, nunca hay que darla por consolidada. Siempre nunca es tarde para volver a insistir. Es cierto. Hoy tenemos música que es del 83. No es tan lejana a nosotros tampoco. Algunas las vimos en vivo. Bueno, ahí vamos frenando. Tenemos estudios, tenemos un estudio que trajo mi compañero Martín Romeo sobre la vigencia de la legitimidad democrática en América Latina. Y tenemos una recuperación de la pregunta sobre cómo orientar el voto en personas que ahora tienen una candidatura huérfana, es decir, que su preferencia no entró al balotaje. Para lo cual, y como evidentemente el Alfonsín de los años 2000 no fue suficiente persuasión diciendo mi límite es Macri, o Macri es la derecha,
quedó demasiado lejano. Claro, si hay que perder elecciones, nos acostumbraremos a perder Exacto, elecciones. ese tipo de cosas. Nosotros la verdad que lo traemos lejísimo de cualquier chicana, al contrario, pero decidimos recuperarlo como pregunta, como un elemento de pregunta. Es un reportaje que le hacen a Alfonsín en la revista Primera Plana en agosto de 1973. Es decir, hace 50 años de esto. Más ¿sí? de 50 años. Más de 50 años. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Cámpora había ganado las elecciones en marzo de ese año por el justicialismo. Las había ganado y había estado la famosa primavera, 49 días en el poder. Después, lógico, haciéndose cargo de su mandato electoral, que era facilitar el retorno de Perón a la Argentina y que Perón pudiera presentarse, presenta su renuncia, no libre de tensiones y de idas y venidas. Eso está, me dijeron que es apasionante ese pasaje. Yo no lo leí todavía en el libro de Abal Medina, ¿no? Sobre esos años. Estaba muy bien en El presidente que no fue, de Bonazo, me acuerdo también. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cámpora había presentado su renuncia. La verdad es que las tensiones estaban en un clímax, digamos, ¿no? Las tensiones políticas eran enormes. Había ya en agosto, cuando le hacen este reportaje a Alfonsín, un llamado a próximas elecciones. Mientras tanto, el gobierno lo asumía Alastiri, que era yerno de López Rega, una figura bastante siniestra de la década. El 23 de septiembre del 73 hubo elecciones que las ganó Perón cómodamente. El 20 de junio había ocurrido lo que se conoce como la masacre de Ezeiza, ¿no? El combate, si vos querés, el enfrentamiento entre una fracción del peronismo que había hecho un giro considerable a la derecha y más que nada las columnas juveniles que asociaban desde una izquierda nacional el peronismo con una instancia casi revolucionaria, ¿no? Así que la tensión era máxima. Le hacen este reportaje a Alfonsín y lo traemos más que nada apelando a ese uso liviano que hacen algunos del Alfonsín, como si pudiese ser acomodado en la posición que el radicalismo tuvo en los últimos 15 o 20 años. Y entendemos que es un poco incómodo invocar la figura de Alfonsín para justificarse en una permanencia, por ejemplo, en Juntos, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión opinable, ¿no? Lo cierto es que ahora es muy difícil invocar esa figura si la opción electoral es correr detrás de Milei. Y creo que ha habido una reacción en ese sentido, ¿no, Martín? No, sí. A ver, toda esta semana pasada... mismo hoy, digo, hasta hace un rato antes de venir acá al programa, sí, estuvimos viendo algunas declaraciones del presidente de la UCR, Gerardo Morales, básicamente diciendo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Milei no sea presidente. Abandonando también, ¿no?, como ese cierto lugar de prescindencia o de neutralidad que no existe en estas condiciones. Digo, en esta situación no existe ese lugar de me da todo lo mismo, todo es lo mismo, los dos son malos, tomo una posición equidistante o neutral. No existe la neutralidad. No existe la neutralidad. Es más, no presentándote al comicio o votando en blanco, no estás siendo neutral. Claro. O sea, pero esta semana hubo claro, muchas expresiones, sobre sí, todo creo que hubo una expresión mayoritaria del radicalismo, desde el senador Lustó, desde el presidente del partido Gerardo Morales, desde el presidente de la Juventud Radical, no recuerdo el nombre, es una persona muy activa en Twitter, tiene algunas intervenciones muy interesantes, sobre todo sin medias tintas, ¿no?
diciendo concretamente, yo no voy a votar a Milei y además si sos radical no podés votar a Milei. En realidad, si vas a votar a Milei, dijo algo así como, si vas a votar a Milei, vos te autopercibís radical, pero sos un conservador que no le dio la nafta para salir del closet. Así. Sí. Mirá si te es un discurso de neutralidad. En el 73 le preguntan en primera plana a Alfonsín y él dice: nosotros creemos que se hace absolutamente necesario que en la Argentina se luche. Y hay zonas populares sumamente mayoritarias que están dispuestas a lograr, a producir la liberación. Y pensamos que aún es posible lograr ese cambio revolucionario que el país reclama, y es a través de la democracia. Fíjate cómo está bancando el proceso que interpreta como interrumpido, ¿no? El proceso de Cámpora, y vincula dos conceptos que en los 70 eran parte de una discusión bastante grande en las organizaciones populares, que es vincular la idea de revolución y la idea de democracia. Hay que recordar también que Allende, que era un poco el ejemplo que se miraba como, bueno, el camino democrático al socialismo, todavía estaba en el gobierno, iba a caer en septiembre, es decir, un mes después de este reportaje, ¿no? Eso es lo que, digamos, ¿cuál es la neutralidad? Después dice, bueno, y le pregunta al periodista, ¿pero quiénes son entonces esas mayorías a las que usted alude? Dice, bueno, la gente que votó al peronismo, la gente que votó al radicalismo, la gente que votó al FIP, que era el Frente de Izquierda, digamos, ¿no? La gente que votó a diversos partidos realmente populares es la gente que está requiriendo una revolución que se hace impostergable en la Argentina. Eso dice, ¿no? ¿Qué pasó? Una suerte de integración plena del campo popular. Sí, es decir, no importa las banderías. Exactamente. Y ahora vas a ver en qué, porque eso es lo que es más impactante. Fijémonos cómo el neoliberalismo que irrumpe como organizador de la vida social, colectiva e individual, entra en el año 76 en la Argentina y genera este distanciamiento y estas cooptaciones en los partidos populares, ¿no? Porque el discurso de los partidos populares era este, y el radicalismo era francamente más moderado que el peronismo en el 73. Él dice, nosotros destacamos lo que se hizo en estos últimos tiempos y aspiramos a que se prolongara los 4 años más, digamos, ¿no? Tenía que empezar necesariamente, dice Alfonsín en el 73, una etapa política en el país en el que no se admitieran de ninguna manera interferencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, siempre con un discurso, si vos querés, anticorporativo, ¿no? Íbamos a recorrer el país afirmando que por encima de todas las cosas había que cuidar esta unidad argentina fundamental que desde luego no se logra a través de un solo partido, sino en el pluralismo político y en el pluralismo ideológico. ¿Te das cuenta? Lo mismo que estamos diciendo ahora, esta idea de unidad nacional que nos preserve de emergencias autoritarias, de salidas que no atiendan a las mayorías. Ese es el discurso. Hay un discurso de Alfonsín también que lo habrás visto hoy, que lo vi publicado en muchas cuentas, donde en una frase resume un poco todo esto que vos estás diciendo, en una frase pero muy breve, diciendo, con la democracia solamente pierden los que nos quieren arrebatar la democracia. O sea, armando, ¿no?, como un mega combo de todo lo que es el campo popular. Y poniendo, o sea, es como poniendo, de un lado están los autoritarios y del otro lado estamos todos nosotros que tenemos múltiples diferencias, muchas diferencias, pero tenemos un punto en común y una certeza: la democracia se defiende. Claro. Después nos ponemos de acuerdo, en todo caso, cuáles son esos matices de esas diferencias. De hecho, viste que se banaliza bastante la frase: con la democracia se come, se cura y se educa. En efecto, que se la usa ahora como un disparador para decir, para dar una idea como una suerte de indicador de ese fracaso de la democracia. Sí, es cierto, esas cosas no son una realización palpable para una enorme porción de la población. Hay que recordar que la pobreza en 1973 en la Argentina era el 5%. No pasaba el 6,7, subió, claro. Notable, ¿no? Bueno,
El reportaje es interesante, es largo. En otro pasaje lo voy a Alfonsín luego sube a 15 y digamos, sí. se iba... Sí, en otro momento podemos hacer sí. el recorrido de ese. Sí, ese porque legado. no es que esto carece de crítica, pero es interesante el contraste y, digamos, la invocación. Digamos, vamos a un Alfonsín de 50 años atrás, digamos, ¿no? Le preguntan por la convergencia con el justicialismo. ¿Cuál es en ese momento? Dice, ¿no? Pero le preguntan qué une y qué separa. Ese es el título del reportaje. Fíjate dónde pone la confluencia y dónde se distancia. ¿Dónde dice que los partidos mayoritarios pueden confluir? Dice, bueno, evidentemente estamos de acuerdo en que la infraestructura económica tiene que ser socializada, que tiene que haber una acción estatal directa articulada con lo privado, sí tiene que haber un espacio de lo privado, pero la acción estatal reguladora es directa y debe ser intensa. Cree en la planificación pública del desarrollo. Se manifiesta claramente en contra del latifundio y de los monopolios. Digo, atención, fíjense la unidad de cercanía o distancia que el tiempo fue acomodando a las organizaciones, ¿no? Y a favor de la redistribución de la riqueza y una democracia participativa. ¿Y dónde está la diferencia?, le preguntan. Y la limita en esta cuestión. Dice, el peronismo ha venido siendo excesivamente verticalista y mi espacio político, al contrario, busca una permanente horizontalización y una democracia interna. Es decir, solo una cuestión de formas. No es doctrinario el problema. El problema, si vos querés, son ciertos modos. Por eso, formas. Con el tiempo fue dándose este proceso que es muy interesante, en donde la convivencia con el peronismo desde quienes estaban enfrente fue haciendo, como se tiene en esa dialéctica entre el vencedor y el vencido, ¿no? El que vence necesariamente siempre toma algo del argumento del vencido, y el vencido incorpora muchas veces los elementos de quien triunfa, ¿no? En un régimen libre, estamos tratando de decirlo, ¿no? Fíjate cómo Alfonsín llevó al radicalismo a lo más moderno, tal vez, que el radicalismo pudo ser en el siglo XX. Néstor y Cristina tal vez llevaron al peronismo también en ese sentido modernizante a lo más moderno, si vos querés, o lo más emancipatorio que ese movimiento podía hacer en los años recientes, ¿no? Hay un reportaje, hay un libro muy interesante de Horacio González que en esto es muy bueno, se llama El peronismo fuera de las fuentes, que hace un desarrollo. Vamos a volver sobre esto después de la primera canción que elegimos, con que la es del doble 83. acepción de lo que significa fuentes, ¿no? Claro, pero la fuente sí, del 17 de octubre y las fuentes, los orígenes. Exacto. Entonces, ¿por qué trajimos este reportaje? Está en Primera Plana, 1973. Después les voy a contar que esto lo pueden consultar en una página que es AHIRA, que es el Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Es de acceso libre y gratuito, no como esos diarios que mezquinan el acceso a sus notas, ¿no? Este es un archivo de las revistas políticas argentinas o de cultura. Entonces nos parecía interesante. Algunos mezquinan notas y hasta mezquinan firmas para decir cosas horripilantes. Sí. Después vamos a hablar de la brutal nota del diario La Nación de hoy sobre las universidades. Pero esto era bueno. Entonces, en definitiva, la verdad es que la neutralidad desde cierta pertenencia socialdemócrata en este balotaje tiene sabor a poco. Yo lo entiendo, pero tiene un poco de sabor a poco. El apoyo a Macri, Milei, Bullrich parece como una inconsistencia histórica, doctrinaria y política, sobre todo si pretendés justificarla amparándote en la carta de Alfonsín, que va exactamente en sentido contrario que un apoyo a la lista unificada de la derecha argentina, ¿no? Vamos a escuchar a Charly Loza. Escuchen
el sonido de los dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios iban a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche y un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Unidos y fuertes, luchamos por nuestro sueño, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Columna vertebral. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Los lunes a las 6 de la tarde. En Capó.
cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. El eje de la data. Le pasamos el peine fino a las encuestas. Se lleva tan... en el bloque anterior, Martín, marcabas, ¿no?, como la dificultad, digamos, la incomodidad que plantea algún tipo de reivindicación de Alfonsín. Digo, sí. Lo hacemos hoy además en el... Sí, volvemos a repetirlo, sin ningún ánimo de chicana, y lo hacemos en el marco de que hoy se celebran 40 años de democracia, para lo cual la figura de Raúl Alfonsín, indudablemente, la historia le reservó un lugar destacado, porque fue él el que fue electo presidente en esas condiciones, pero se lleva tan, digamos, de una manera tan incómoda la figura de Alfonsín con el apoyo a un electorado, el apoyo a un candidato como Milei. Bueno, o sea, en un repaso así sencillo, ¿no? Uno dice, a ver, ¿no?, como haciendo un ping-pong, ¿no? Fácil, ¿no? Milei es un candidato que propone la privatización de YPF, ¿no? La venta, ¿no? El rifar YPF, porque ni siquiera rifar YPF. O dárselo a Macri. O bueno, rifar YPF. Cualquiera que busque en Google va a encontrar que esa empresa estatal fue creada por Irigoyen, claro. Que puso en su lugar a Mosconi, que hizo que Argentina fuera un pionero o un país, un faro en la región latinoamericana en ese momento y hoy también en la producción de hidrocarburos. Un candidato que se pone, digamos, niega la cifra de los desaparecidos, ¿no? Sí. Que lo pone en una discusión y que quiere discutir si son 30.000, quiere plantear la idea de que hubo una guerra como si hubiera habido dos bandos en los cuales les cabe la misma responsabilidad y la misma capacidad, o sea, retomando esta teoría de los dos demonios. Un candidato que plantea que la educación, ¿no?, podría ser administrada vía vouchers, algo que se lleva completamente de bruces con la historia del radicalismo, que es una de las fuerzas, uno de los partidos políticos y de las fuerzas que históricamente han promovido, propulsado la educación pública, la educación gratuita, la autonomía de las universidades. Hoy en particular leíamos que inclusive antes de venir al programa se lo compartía acá el compañero, una nota que publica el diario La Nación en el día de hoy, además, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay muchos detalles que a veces vale la pena desmenuzarlos, porque publicar esa nota hoy, usar la palabra nefasta hoy,
O sea, Sí. hay una serie de señales y por supuesto la cobardía de no firmar una nota en la cual hay un ataque desembosado a la creación de las universidades públicas, Sí. sobre todo con foco en las últimas que se aprobaron en la última sesión, que dicho sea de paso, se Las aprobó el aprobaron, Congreso. claro, se aprobaron por ley. O sea, no es, estos no fueron ni por decreto, fueron aprobadas por el Congreso de la Nación, que es uno de los poderes del Estado que muchos no tantas veces se llenan la boca hablando de republicanismo. O sea, fueron aprobadas por las dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, fueron aprobadas una serie de universidades que inclusive están distribuidas a lo largo de la geografía nacional. Está tanto la Universidad de Río de Tercero como la Universidad de Pilar, como Martín, la Universidad de las Madres. O sea, me parece que no tiene mucho sentido. Es más simple, ven un espacio de masa crítica que no avala el acuerdo cerrado, la rosquita esta que en tanto y en cuanto es tan secreta te muestra que es porque tiene algo de inconfesable, ¿no? Porque la política es pública. Si vos la haces secreta, quiere decir que es inconfesable lo que perseguís, Claro. ¿no? Oye, la nota que dice el compañero Martín dice esto: universidades, cajas para la política y el adoctrinamiento. Esa es la nota que... Esa es la directa. La nota es así, no va con firma, ¿no es cierto? No la firman nadie. Son universidades Es decir, que además que no son para educar. asumo que es la posición del diario, entonces un diario al que todavía sigo esperando haga una autocrítica por su complicidad con los 6 años del genocidio argentino, además de hacer apología de otros genocidios de nuestra historia. Es un Sigo diario que además esperando nos tiene acostumbrados en muchas ocasiones a hecho editoriales reivindicando algunos aspectos de esta historia nefasta. Eso fue nefasto. Sí. Digamos, Le dice, me acuerdo las esa notas en las que oscuridad a Macera lo llamaban exalmirante, en lugar de represor, digamos, ¿no? Ladrón de propiedades, ladrón de bebés, que es la forma en la que lo tendrías que nombrar en cualquier manual de estilo. Sí. El ex represor, ladrón de bebés y condenado por delitos de lesa humanidad, ha dicho que esa es la forma... Y hay un párrafo que es súper interesante, es absolutamente irritante. Yo lo quiero leer para que inclusive nos irritemos en conjunto. Yo no sé si darle, no lo reproduzca, parafrasealo, pero no lo reproduzca. Es tan difícil de Está bien, es tan difícil de parafrasear esto. Reliberán y adelante con La Nación. En un momento dice, empieza a citar cada una de estas universidades, que dicho sea de paso, en el inicio de la nota dice que son para el adoctrinamiento, o sea, para el adoctrinamiento, no son para educar a la gente. Permitimos una cosa muy lateral. Viste que se critica cualquier acción política como adoctrinamiento, cuando La Nación durante décadas, como bajada de su título, decía Tribuna de Doctrina. Tribuna de Doctrina. A ver, Bartolomé Mitre, que no era un intelectual precario como es la derecha ahora, cuestionable, pero un tipo que por lo menos tuvo la vocación de fundar un diario, convertirse en una figura de la historiografía argentina, es decir, moldear ideológicamente la manera en la que vemos el pasado. Un cobarde una no manera era. de ver el Uno pasado. puede estar de acuerdo, ¿no? Pero cobarde no era. Un tipo que embarca el país en una guerra, digamos. Un tipo sustancioso, ¿no? Que se animó a ponerle al diario Tribuna de Doctrina. Le puso Tribuna de Doctrina. Estos tipos te dicen que pueden el firmar. Congreso vote la creación de universidades es un hecho de adoctrinamiento. Y la nota no se firma. O sea, más acto de cobardía no puede nada. haber. Y en un momento va siendo listado universidad por universidad y llega al punto en el que dice, y le debemos al diputado nacional del Frente de Todos y dirigente de la Central de Trabajadores, Hugo Yasky, la propuesta de jerarquizar y dotar de autonomía presupuesto propio al Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, antiguamente Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, creada bajo el impulso, y dice, esta nefasta institución, de tan dudosos méritos, que se define como un ámbito de resistencia, plantea que todas sus carreras están atravesadas por los derechos humanos. Bueno, y sigue, ¿no? Como si no hubiera la posibilidad de
tener educación con una perspectiva de derechos humanos. Y además el uso de la palabra nefasta, permitime esta diagonal, ¿no? Nefasta viene del latín, que discriminaba en el Imperio Romano, así como, viste, como nosotros los fines de semana vos tenés, en la semana vos tenés días laborables y días no laborables. Entonces vos tenías días fastus y días nefastus. Los días nefastus eran los días en los cuales la población no tenía posibilidad de acceder a lo público, de acceder básicamente a la administración de justicia, a lo que hoy, llevado al día de hoy, sería poder hacer un trámite. Exacto. O sea, inclusive yo creo que hasta está elegida la palabra para usar en esto. Puedo decir que los estoy sobreestimando, sí. Y publicar esta nota hoy a 40 años de democracia, ¿no? Me resultó absolutamente irritante. La verdad que confieso que mientras la leía no podía, no me alcanzó la hepatalgina que me recomendaste. Vos sabés que hay un hecho, me hizo acordar esto a un hecho de la Guerra Civil Española, es decir, una situación en la que el franquismo, que es parte ideológica presente de un montón de agrupaciones, por ejemplo Vox, que están en alianza con Milei, por eso creo que es correcto no regalarles el mote liberal, porque el franquismo era profundamente antiliberal y autoritario, ¿no? Pero en la Universidad de Salamanca, el rector, que era Unamuno, esto fue en el año 33, va a dar un discurso como rector de la universidad, y está presente ahí en primera fila la esposa de Franco, que era el general golpista que había derrocado la República Española. Estaba en primera fila ella, y había un general que se llamaba Millán Astray, que era un mutilado, le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, tenía un ojo con parche, todas heridas de guerra, digamos, ¿no? Guerras que son otra cuestión como para analizar también, ¿no? Y Unamuno, que quiere hacer su discurso, encuentra que lo interrumpen este general franquista, es decir, fascista, y otros seguidores más, con este grito: muera la inteligencia, viva la muerte. ¿Entendés? Muera la inteligencia, viva la muerte. Y entonces Unamuno, que no aguantó eso, dijo, y voy a leer esta parte porque evidentemente la nación hubiera estado del lado de Millán Astray y no de Unamuno, ¿no? Dice: quiero hacer algunos comentarios al discurso, por llamarlo de algún modo, del general Millán Astray, que está acá entre nosotros. Voy a dejar de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes, porque hay otro signo de la derecha de siempre: le molesta muchísimo la diversidad, ¿no? Acabo de oír el necrófilo e insensato grito «Viva la muerte». Yo pasé mi vida componiendo paradojas que le generaban la ira a estos que nunca las comprendían. Se lo dice, lo tiene ahí, ¿no? Cuentan que cuando terminó de decir esto, el franquista se llevó la mano a la cartuchera y le quería disparar, y lo terminan salvando la esposa de Franco, digamos, ¿no? Y le tira esto, ¿no? El rector de Salamanca. Por eso las universidades siempre les molestaron, ¿no? Dice: el general Millán Astray es un inválido, dice, pero no es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra, como también fue Cervantes. Pero desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados. Y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta pensar que el general Astray pudiera dictar las normas de la psicología de masas. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor. Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Lo están profanando y van a vencer, tal vez porque tienen sobrada fuerza bruta,
pero no van a convencer, porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir van a necesitar algo que les falta: razón y derecho en la lucha. Le dice eso. O sea, no está la consultocracia haciendo discursos, ¿no? Tenés un rector. No hubo encuestas para ver cómo. No hubo ningún focus group para ver cómo. Focus si convenía chantarle esto en la cara a un fascista. Pero esta cosa, este antiintelectualismo, que en el fondo es por un interés muy bajo, ni siquiera tenés que llevarlo a un doctrinarismo facho, este editorial de La Nación sin firma de un 30 de octubre. Es lisa y llanamente un efecto de intento de disciplinar al radicalismo universitario o a los dirigentes que en la universidad están criticando el acuerdo de Milei con Macri, para que no voten a Massa, o no se abstengan. Sí, es un misil dirigido a Lustó, a Jacobiti, etcétera. Es una bajeza. Entonces, viste, esa hipocresía, ¿no? Una cosa tremenda la nota de Cajiste. Bueno, te quiero compartir. Hoy traje en línea con el día que estamos celebrando. Sí, porque nosotros estamos celebrando. Aunque le moleste a La Nación y a la Libertad Avanza. Un estudio muy interesante que tiene además es un estudio muy reciente, que es de octubre de 2023. Es un estudio hecho en Latinoamérica, hecho en 22 países, donde básicamente lo que se hace es estudiar cuál es el nivel de apoyo que tienen las diferentes sociedades de estos 22 países latinoamericanos respecto de la democracia. Y da algunos datos que de alguna manera son para prestarle atención a nivel regional y también a nivel local, ¿no? Digo, que son datos para prestarle atención. La unidad de análisis es países de Latinoamérica. Países de Latinoamérica. Te voy a leer así muy rápidamente algunas conclusiones. Dale. Menos de la mitad de la población, o sea, menos de la mitad de la población, confía en las elecciones en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. El estudio es interesante porque vincula el apoyo a la democracia con el apoyo a el sistema electoral. O sea, si vincula que si hay una desconfianza en el sistema electoral, y esto es interesante porque hoy estamos viviendo esta semana que pasó, muchísimas denuncias de fraude que ya fueron desestimadas por la justicia electoral, pero que están instaladas, que son, claro, son denuncias mediáticas, denuncias en redes sociales y que en algún lugar terminan teniendo efecto, denuncias que fueron desestimadas por la justicia electoral y sobre todo en base a supuestos, ¿no? De estas cosas que hemos visto circular en la semana de, bueno, hay una mesa en Santiago del Estero que tiene 0 votos tal, hay una mesa que tiene el 100%, que además muestran un nivel de desconocimiento muy importante sobre cómo funciona cómo funcionan los escrutinios, y que el hecho de que haya algún acta de ese tipo no significa que eso luego sea el dato que va a ingresar en el escrutinio definitivo. Por eso se llama escrutinio provisorio, porque hay que revisar luego nuevamente las actas y ver cuáles son esas distorsiones. Pero obviamente el daño ya está hecho en la medida de que, antes de entrar al programa, alguien acá afuera, alguien acá en el pasillo nos dijo, mi tía, le mandamos un saludo a la tía, no sabemos cómo se llama, pero mi tía cree que hubo fraude. Que se quede tranquila, que no, que con este sistema, que es de lo más seguro, porque además tiene un elemento este sistema. Vos mencionabas la justicia electoral. Este es un sistema electoral que tiene control ciudadano. La participación ciudadana es total, desde las autoridades de mesa hasta la fiscalización. Hasta la fiscalización que hay que recordar que aunque no haya fiscales de uno u otra agrupación, siempre hay una autoridad de mesa. Hay una autoridad de mesa que además, ciudadano. Y que es un ciudadano común que no está afiliado a ningún partido político y que es sorteado. Es decir, es más, cualquiera de nosotros en cualquier momento le puede caer un telegrama y al cual uno no se puede negar porque es un deber público. Claro, discutir la seguridad de nuestro sistema electoral no tiene ningún basamento. Es un puro ejercicio antidemocrático de suciedad. Con este sistema electoral tuvimos gobiernos de todos los signos políticos. Han ganado y perdido en distritos complicados, en distritos previsibles, en la nación, en las provincias, en los municipios, todos los partidos. Pero si uno presta atención, fíjate quién ahora está tratando de echar un manto de duda sobre el resultado del escrutinio, los adherentes de Milei.
¿Quién trató de echar un manto de duda sobre los resultados en las elecciones de Estados Unidos? Trump. ¿Quién trató de echar un manto de duda en los resultados de las elecciones de Brasil? Bolsonaro. ¿Quién trató de echar un manto de duda en las elecciones de Perú? Keiko Fujimori. Es decir, uno encuentra un patrón, ¿sí? Un patrón de quiénes son los que ponen en duda el funcionamiento del sistema electoral, además impulsados en la derrota. Es decir, cuando pierden, el sistema electoral es fraudulento. Y entonces eso pone lo que el estudio este que tenemos acá muestra es que pone en tensión el hecho de descreer o la desconfianza en el sistema electoral, luego tiene un correlato sobre la desconfianza general en la democracia. Si no creo en el sistema electoral, entonces no puedo creer en la democracia. Claro. Y tiene un dato que es muy interesante, que también hay que prestar atención acá en nuestro país, que dice: las personas de mayor edad, ¿sí?, y con mayores recursos tienden a confiar más en las elecciones. En consecuencia, ¿quiénes son los que menos confían en las elecciones? Los jóvenes y los de sectores socioeconómicos más bajos. O sea, vinimos trabajando durante largos meses, durante todo este periodo electoral, cómo era el perfil sociodemográfico de los adherentes de Milei, o sea, lo cual ahora también tiene sentido de ver quiénes son los que impulsan estas falsas denuncias de un sistema electoral que pretenden mostrar como si fuera fraudulento. La Argentina, el estudio es muy largo, mide los 22 países. Argentina está ubicado en ese ranking de creencia o descreencia. En el tope de la creencia están ubicados los uruguayos, que son es la sociedad que más confía en el sistema democrático. Argentina en ese ranking está ubicado en la posición 7, ¿no? Tiene un 48% de personas que confían en el sistema democrático, lo cual significa que la mayoría no lo hace. ¿Sí? O sea, si tenés el 48 que confía, quiere decir que el 52 no. ¿Se entiende? Y en el otro extremo se ubica Colombia, ¿no?, que tiene una creencia muy deteriorada, apenas supera el 22%, pero en línea general la mayoría de los países latinoamericanos, entre los cuales está la Argentina, tiene una desconfianza mayor sobre el sistema electoral y por ende luego en consecuencia sobre el sistema democrático que quienes confían. ¿Y qué otro dato? ¿Sabes qué me parece también significativo, Martín? Que muchas veces se apunta la mirada hacia la democracia como el elemento sobre el que dirigir el descontento, y es paradójico que sean precisamente las personas más humildes, pues la democracia es una invención de los pobres. Sí, claro. No es una desviación de la democracia a atenderlo, sino todo lo contrario, es una invención. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, griegos. Es un invento de los pobres, que era la única manera de construir políticamente igualdad para después para superar a la aristocracia. A la oligarquía, digamos. Los partidos mayoritarios de la polis siempre eran dos: oligarquía y democracia. Los pobres y los ricos, digamos, ¿no? Entonces, la constante de lo que se ve, porque también digamos una cosa, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Hoy justo hablábamos de Alfonsín y Perón. Perón y Alfonsín vinculaban los planes de estabilización con las típicas medidas económicas de gobiernos dictatoriales. Por eso eran más renuentes a ir por ese camino. Ahora, lo tremendo, esta es una crítica que me parece que hay que hacer, pero porque es como, al criticar uno defiende y al mismo tiempo le pide más a la democracia, ¿no? No pide destruirla como esta derecha unificada que tenemos ahora. Bueno, habrás visto el reportaje que, digo... digamos, uno le pide más y perdí el hilo, sí. No, te decía que habrás visto el reportaje que le hacen en TN, no en cualquier otro canal, digamos, en TN, que le hacen a Milei, donde le preguntan concretamente, creo que es Luciana Geuna que le pregunta,
¿usted apoya la democracia? Y la respuesta nunca termina, o sea, nunca es categórica. Bueno, digamos, a ver, bueno, si yo en realidad lo que pasa es que, no, pero en un momento le dice, le hace una pregunta a él, y ella le dice, no, perdóname, la que entrevista en el programa soy yo, y te estoy haciendo una pregunta que se responde por sí o por no, y además le dice, y requiere una respuesta categórica. Sí. ¿Usted cree en la democracia? Claro. Y la respuesta no llegó nunca. No llegó nunca, porque en el fondo, pero no llegó, porque es un estorbo. La democracia para esta gente es un estorbo, porque hay una cosa que se llama neoliberalismo, aunque digan que eso es una cuestión, que es una generalidad. No, mira, las cosas que restringen la redistribución del ingreso, que transnacionalizan y concentran el capital, que te ubican en un rol periférico en el mundo, que te concentran riqueza mientras vos te volvés loco acumulando 2, 3 trabajos o no consiguiendo uno, que te moldean los precios, que te generan, digamos, una coerción de mercado, existe. Eso es lo que te desordena la vida. Eso es lo que te impide que tengas un orden suficiente como para posibilitar esas cosas que hacen la vida posible. Eso es lo que te desordena. Te rompen esas cosas que de tan simples y tan elementales son esenciales para tener una vida ordenada en un país también ordenado. Eso es lo que rompe. Entonces, no es la democracia, es que por primera vez en la historia, es a través de la democracia como muchas veces se ejecutan estos modelos de economía y de sociedad. Entonces, este es el desafío. Ahora tenemos en democracia la posibilidad de intentar limitar, porque tampoco es que estamos en un esquema redistributivo y que esté saciada la aspiración popular, porque si no el descontento sería menor. Hay que hacer una autocrítica profunda en eso. Pero enfrente tenés gente que directamente, además de que la democracia les molesta porque es como un escollo que, bueno, es una dificultad de la que no pueden prescindir y ahora se animan a decir que quieren prescindir, tenés eso, que te llevan a esa catástrofe social que va a ser profundizar esto. Entonces, en el fondo, la verdad es que ahora hay tensiones entre pluralidades democráticas y esta derecha antidemocrática en lo social, en lo económico y en la vida civil tuya, digamos, ¿no? Porque veo que también hay algunos intelectuales y la verdad están muy en deuda con el pensamiento público, los intelectuales de este lado. Hay que salir un poquito de Babel, hay que salir del espacio donde el sol calienta la beca babélica, ¿no? Esa distancia olímpica, el apunamiento de escritorio, apunamiento, ¿no? De escritorio, hay que salir un poquitito, a ayudar a pensar y articular, cada uno en el espacio de transformación que tiene. Hay que salir ahí y explicar que estas cosas, digamos, ocurren en un régimen libre, ¿sí? Que esta decisión que tenemos que tomar ocurre en un régimen libre en el que las cosas van hacia un lado o van hacia el otro y no es lo mismo, ¿no? Que hoy no se puede ser neutral. Claro, como una cosa que parece que Portantiero le sopló al oído al expresidente Alfonsín poco antes del 83, le dijo: la diferencia entre la democracia y la dictadura es la misma diferencia que hay entre la vida y la muerte. Para nuestra generación, decía Portantiero y otros militantes de la izquierda argentina, nuestro ideal era la revolución. Y está bien. Pero muchas veces en esa discusión perdimos de vista que tampoco los culpo, porque con el derrocamiento de Allende esa vía quedó un poco clausurada, digamos, ¿no? De una democracia más inclusiva o más emancipatoria a través de la democracia, ¿no? Pero la democracia se convierte en un valor y se convierte como una especie de referencia ética. Tal vez esta es la parte que del 83 en adelante tendríamos que recuperar, ¿no? Sí, está Alfonsín, pero está también la ronda de los jueves, la enorme contribución de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, ¿no? De Eve, que está tan presente en esta radio. Es como una referencia ética de la democracia. Nadie
que quiera tener un proyecto político serio puede prescindir de la soberanía popular y del respeto irrestricto por los derechos humanos. Y eso es algo que en la línea temporal corre de futuro a presente, de presente a pasado, en continuidad. Es memoria, verdad y justicia. Es respeto hoy y es tu compromiso para adelante. Y están los que garantizan eso, están los que no garantizan eso, Martín. Que estás en estos editoriales y que lo dicen desembosadamente. y que la llevan de candidata, ¿sí? La llevan de candidato. Nos hace una seña el operador, Martín. Creo que es hora de expandir los deseos, ¿no? Sí, es hora de expandir los deseos, Loza. Sí. Bueno. Mira, yo les deseo a esos que se ofuscan por las letras que componen nuestros cantantes, el nuevo rock, las cosas que escuchan los pibes y las pibas, que se ofuscan mucho por eso. Les tengo muchos deseos con eso. Tengo muchos deseos para los dueños de empresas que no firman las notas que agreguen a la democracia. Tengo deseos para toda esa gente. Sí. Yo a los que tienen dificultad para decir si creen sí o no en la democracia. Sí, y ¿sabés qué? Son los mismos que bardeaban a Diego, que hoy también lo queremos recordar. Es ese mismo que nos dice sí o no a la democracia, sí. Es el mismo que agredía a Diego. ¿Qué le decimos a eso, Martín? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren.